O- Ok, chicos, chicas, por favor, escriban en el chat que están presentes para pasar lista rápidamente. Para los que están entrando hasta ahora o que volvieron a entrar, no sé si será que si se salieron de la llamada por el internet o lo que sea, que ya estoy pasando lista, así que por favor escriban en el chat presentes. Ahora tenemos 17 personas en la llamada y tengo 15 presentes, 16, ok, creo que ya todos escribieron presentes. Muy bien, chicos, chicas, bueno, espero que estén todos muy bien. Eh, no les he todavía dejado ninguna evaluación con respecto al tema de óptica, porque no hemos hecho práctica ni ejercicios, entonces vamos a hacer unos ejemplos hoy y tal vez la otra semana les dejo una práctica, una tarea para que hagan. Vamos a hacer práctica del tema que es más variado, que es el tema de refracción óptica. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Ejemplo. Un rayo de sol, un rayo de luz solar, digamos, un rayo de luz solar, lo más correcto, ¿verdad? Incide sobre la superficie de un lago con un ángulo de 30 grados. Calcule el ángulo de refracción, ¿verdad? De refracción de la luz cuando pasa al agua, ¿verdad? Se sobreentiende en todo momento que el lago es una masa de agua, agua común y corriente, ¿verdad? Entonces, para este problema vamos a dibujar entonces la superficie del lago como una línea horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Este es el lago. Todo lo que está encima del lago es aire. Ahora bien, el índice de refracción del aire para cualquier efecto práctico siempre se toma como si fuera igual a 1. En realidad no es exactamente igual a 1. Es un poquito mayor a 1 porque la luz del sol viaja un poquito más lento en el aire de lo que lo hace en el vacío. Pero es una diferencia muy pequeña. Se toma como si fuera igual a 1. Entonces, vamos a llamar a esto el NA, como diciendo N del aire, ¿verdad? Y el N del agua, NH2O, va a ser igual a 1.33, porque ese es el valor que se mide experimentalmente para el agua. También vamos a trazar una línea que va a representar la normal de la superficie del lago. Entonces, la normal es una línea perpendicular. Como la superficie del lago es horizontal, entonces la normal va a ser una línea no vertical. De manera tal que el rayo de luz solar incide sobre la superficie del lago formando un ángulo de 30 grados. Recuerden que el ángulo de incidencia siempre se mide con respecto a la vertical. Nunca se mide con respecto a la superficie o con respecto a la línea, bueno, en este caso la línea horizontal, ¿verdad? Sino que se mide con la normal. Entonces vamos a llamar a este el ángulo zeta A. Zeta A va a ser igual a 30 grados. Zeta A va a ser igual a 30 grados. Y después, cuando el rayo de luz atraviese el agua, va a continuar, pero va a continuar moviéndose con un ángulo de refracción. Realmente no existe ninguna nomenclatura especial para llamar a estos ángulos.
yo les podría llamar, por ejemplo, el ángulo zeta A o el ángulo zeta B, como quiera que llamarlo. En este caso, lo voy a llamar el ángulo zeta H2O. Y ese ángulo no lo conozco. Quiero saber qué valor tiene. Entonces, para encontrar el valor de ese ángulo, voy a utilizar la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell dice lo siguiente. El índice de refracción del aire multiplicado por el seno del ángulo que forma la luz en el aire, zeta A, ¿verdad? Va a ser igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo que forma la luz en el medio acuático, o sea, zeta H2O. Y voy a usar esta fórmula para despejar el valor de este ángulo. Ven entonces esto. El seno de zeta H2O va a ser igual al N del agua entre el igual al N del aire entre el N del agua por el seno de ZA. Vean una cosa, yo estoy despejando con esta ecuación el valor del seno de un ángulo. Y como ustedes saben, el seno de un ángulo siempre es igual o menor a 1, ¿verdad? Entonces, es en teoría posible que esta ecuación que yo estoy planteando no tenga solución, ¿verdad? Porque podría suceder que lo que esté del lado derecho sea mayor a 1. En este caso no es mayor a 1, de hecho es menor a 1. Porque cuando yo evalúo esto, yo encuentro que el seno de z del agua va a ser igual a 1, que es el n del aire, ¿verdad? Entre el n del agua, que es 1.33, por el seno de 30. Y eso me queda que es igual a, vamos a ver, 1 entre 1.33 por el seno de 30 es igual a 0.38 casi. Entonces el seno de ZH2O es igual a 0.38. Y por lo tanto, el seno del agua, el ángulo del agua, perdón, es igual al seno inverso de 0.38. Y eso es igual a 22.1 grados. Ese es el ángulo que forma, entonces, el agua cuando atraviesa, la luz que atraviesa el agua. El ZH2O va a ser igual a 22.1 grados, lo cual refuerza la noción, ¿verdad?, de que la luz no viaja exactamente en línea recta cuando atraviesa una superficie. ¿Ok? Ok. Entonces, vean una cosa. Si yo tengo dos superficies, dos sustancias, una sustancia roja, ¿verdad? Puede ser el agua, puede ser el aire o puede ser cualquier otra cosa, y la pongo a la par de una sustancia verde, entonces vamos a decir que la sustancia roja tiene un índice de refracción Na y la verde un índice Nb. Entonces, supongamos que Na es menor a Nb. O sea, esto podría ser perfectamente el caso en que Na sea el aire, porque el aire es una de las sustancias que tiene el índice de refracción más bajo, ¿verdad? Que casi siempre es cercano a 1. Entonces, suele suceder que si yo dibujo la línea normal, aquí, ¿verdad? Entonces, el rayo de luz que viene a través del medio Na forma un ángulo de incidencia que es más grande que el ángulo de refracción. ¿Ok? Aquí yo tengo al ZA, aquí yo tengo al ZB,
Entonces, si NA es menor que NB, esto implica, según la ley de Snell, que zeta A va a ser mayor que zeta B. O sea, o dicho en palabras, ¿verdad? Si el índice de refracción del medio A es menor al índice del medio B, entonces el ángulo que forma la luz en el medio A es mayor que el que forma en el medio B. Ahora, esta observación tiene consecuencias muy importantes. Una consecuencia muy notable sucede cuando una persona que se encuentra debajo de un líquido, o sea, cuando se encuentra buceando, por ejemplo, en un lago, desea ver hacia arriba, hacia la superficie, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Suponga que un buzo sumergido debajo del agua desea ver el atardecer. Desea ver el atardecer. ¿Cuál deberá ser, entonces, la dirección hacia la que debe observar? ¿Okay? ¿Cuál debe ser la dirección hacia la que debe observar? Entonces, vamos a hacer un dibujo de este problema. Yo tengo el agua aquí, ¿verdad? Aquí está el océano. Y el buzo se encuentra en algún punto debajo del agua, ¿verdad? No es importante ni siquiera decir exactamente a qué profundidad está. Basta con decir que está bajo el agua. Y aquí está el atardecer, ¿verdad? Ahora, el atardecer es un fenómeno que sucede, ¿verdad? Cuando el sol se está poniendo en el horizonte. Por lo tanto, uno esperaría, ¿verdad? Que los rayos de sol viajen casi que en dirección horizontal a donde se encuentra el buzo, ¿verdad? Casi en dirección horizontal. En algún punto, el rayo de sol hace contacto con la superficie del agua, entonces esto describe una línea normal, ¿verdad? Y el rayo de luz se va a desviar hacia donde se encuentra el buzo. De esta forma. Y el buzo va a poder ver el atardecer como si estuviera en el aire. ¿Ok? Ahora, claramente, ¿verdad? El índice de refracción del aire, vamos a tomarlo como si fuera 1. Y el índice de refracción del agua, lo tomaremos como si fuera 1.33. Entonces, el agua tiene un índice de refracción más grande que el del aire. Entonces, según lo que dije aquí antes, eso implica, ¿verdad?, que el ángulo que forma la luz en el aire tiene que ser mayor que el ángulo que forma la luz en el agua. De hecho, vean esto. El ángulo que forma la luz en el aire tiende a 90 grados. Entonces, vamos a tomar este ángulo zeta A como 90 grados. ¿Ok? 90 grados, porque ese es prácticamente el ángulo que forma la luz del atardecer cuando incide sobre el océano. Y el ángulo que forma la luz en el agua con la línea vertical lo llamaremos el ángulo zeta H2O, que de momento no conocemos, pero que queremos calcular. Entonces, para calcularlo, usamos la ley de Snell.
Ley de Snell. Dice entonces que el índice de refracción del agua por el seno del ángulo que forma el agua tiene que ser igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo que forma el aire, en el aire, ¿verdad? Entonces, el seno del ángulo en el agua va a ser igual a el n en el aire por el seno del ángulo en el aire, ¿verdad? Dividido entre el n del agua. Y esto va a ser igual a 1 por el seno de 90. Recuerden que el seno de 90 es igual a 1 también, ¿verdad? Dividido entre 1.33. Entonces, 1 por el seno de 90 entre 1.33 es igual a 0.75, ¿verdad? 0.75. Hay que tener cuidado porque hay que revisar bien que esta solución no nos dé un número mayor a 1, ¿verdad? Porque en ese caso no tendría sentido, no tendría solución. Entonces, el ángulo que forma el agua va a ser igual al seno inverso de 0.75. Va a ser igual a 48.6 grados. Entonces la respuesta que deberíamos dar es la siguiente. El buzo debe ver siempre hacia una dirección de 48.6 grados con respecto a la vertical para poder apreciar el atardecer. Porque así es como él va a ver, o sea, imaginar que está la línea del atardecer allá a lo lejos. ¿Ok? El fenómeno de la refracción también es responsable de que muchas veces tengamos ilusiones ópticas en cuanto a lo que está bajo el agua, porque puede parecer que los objetos se encuentran a una profundidad menor de la que se encuentran realmente. Vamos a ver un caso. Suponga que tenemos una piscina llena de agua, ¿verdad? Otra vez, volviendo con el agua. Esa piscina tiene un fondo. Y en ese fondo hay una moneda. Ahí está la moneda en el fondo del agua. Ahora, esa moneda realmente se encuentra a una profundidad D. ¿Okay? Ahí la D es ahí cualquier cantidad que representa la profundidad a la que se encuentra la moneda. Entonces, una persona que se encuentra en el aire, ¿verdad? Observa la moneda y entonces la luz sigue un camino como este, ¿verdad? La luz que refleja la moneda sube, atraviesa la superficie en la línea normal, aquí, y entonces, como el aire tiene un índice de refracción menor al del agua, el rayo de luz se desvía formando un ángulo más grande hacia donde está la persona, ¿verdad? Entonces, este es el ángulo que forma en el agua y este otro es el ángulo que forma en el aire. Asumamos que el índice de refracción del aire es igual a 1.
y el índice de refracción del agua es igual a 1.33, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la ilusión óptica? Bueno, la ilusión óptica viene porque desde el punto de vista de la persona, pareciera que el rayo de luz venía de esta dirección. Voy a pintarla de otro color para enfatizar que este rayo de luz es un rayo de luz que no es real. O sea, la luz realmente nunca siguió este camino, pero desde el punto de vista de la persona, pareciera que sí siguió este camino de acá, ¿verdad? O sea, la persona se imagina que la moneda está acá. Tal vez este dibujo es un poco exagerado, pero me ayuda a explicar bien de dónde es que viene la aparente ilusión óptica, ¿verdad? Por lo tanto, la persona se imagina que la moneda se encuentra a una profundidad D', donde D', por cierto, es la profundidad aparente. La profundidad aparente y D es la profundidad real. ¿Okay? La profundidad aparente es la profundidad a la que parece encontrarse la moneda. Vean que la ilusión óptica, por cierto, es un fenómeno que afecta nuestra percepción de la profundidad, pero no afecta realmente nuestra percepción de a qué distancia se encuentra la moneda de nosotros o a qué distancia se encuentra con respecto a la línea vertical. Tanto la imagen que nos hacemos de la moneda como la moneda real se encuentran a una distancia A de la línea normal. A una distancia A. Entonces, un problema puede ser, ¿verdad? Determinar o encontrar una expresión para calcular la profundidad aparente de la moneda. Encontrar una expresión para calcular la profundidad aparente de la moneda. ¿Okay? Y para hacer eso vamos a hacer lo siguiente entonces. Vean que si ustedes prolongan el rayo de luz que sale del aire y lo prolongan debajo del agua, este rayo de luz en teoría forma un ángulo ZA, ¿verdad? Un ángulo ZA con respecto a la vertical, ¿verdad? Un ángulo ZA. Ahora bien, nosotros formamos con esto un triángulo rectángulo. Entonces, aquí yo dibujé o aquí yo formé un triángulo rectángulo cuyos lados tienen las siguientes características. Aquí tengo mi ángulo de 90 grados. El cateto horizontal mide A, el cateto vertical mide la profundidad aparente y este ángulo que está acá es el ángulo ZA. Entonces yo puedo decir, ok, esto quiere decir entonces que el tangente de ZA es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado A y el cateto adyacente es el lado D'. Entonces es igual a A entre D' o es igual a A dividido entre la profundidad aparente. Luego, esto que está aquí forma a su vez otro triángulo rectángulo.
nada más que es un triángulo rectángulo un poco más estirado. Este otro triángulo rectángulo, por cierto, tiene entonces un ángulo de 90 grados. El cateto horizontal también mide A, pero el cateto vertical mide D, donde D es la profundidad real. Y este ángulo de acá es el ángulo que forma la luz en el agua. Por lo tanto, para este triángulo decimos que el tangente de el ángulo zeta del agua es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, donde el cateto opuesto es A y perdón, dividido entre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente es D, o sea, es decir, es la profundidad real, es A entre D, ¿verdad? Ok. Y por la ley de Snell, tenemos que N del agua por el seno de ZA del aire, perdón, N del aire por el seno de Z del aire es igual al N del agua por el seno de Z del agua. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación y tenemos esta otra ecuación que nos da la ley de Snell, ¿verdad? Y yo quiero encontrar una forma de juntar todo. Entonces, en teoría, para juntar todo esto podría ser un poco complicado. Entonces, aquí vamos a hacer uso de una aproximación que uno puede demostrar cuando ya ha llevado un poquito de cálculo 2 en realidad. Uno cuando estudia en la universidad cálculo 2 aprende a hacer aproximaciones útiles. Una aproximación útil consiste en decir que el tangente de un ángulo es aproximadamente igual al seno de un ángulo si el ángulo z es pequeño, ¿verdad? Ok, esta fórmula podría parecerles un poco confusa, ¿verdad? Porque ustedes podrían estar pensando que el único valor para que la tangente de un ángulo sea igual al seno de un ángulo es justamente cuando el ángulo es igual a 0, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que el ángulo es aproximadamente igual o es muy parecido. De hecho, vamos a irnos un momento a Wolfram Alpha, no sé si es una página que ustedes conocen, Wolfram Alpha, donde uno puede graficar funciones. Vamos a irnos un momento acá. Y vamos a graficar el seno de x y la tangente de x. Ok, entonces lo que quiero que vean es que, ok, esta línea morada o esta línea lila, en realidad la línea lila es la tangente de x y la línea morada es el seno de x, ¿verdad? Entonces, bueno, ambas funciones son distintas, pero cuando los ángulos son pequeños, las dos funciones se aproximan mucho entre ellas, ¿verdad? No son exactamente iguales, pero sus valores se aproximan mucho. Entonces, uno en física a veces tiene que recurrir a este tipo de aproximaciones para poder hacer que las fórmulas se resuelvan más fácil. Uno lo puede hacer siempre y cuando tenga bien claro en qué situaciones esa aproximación se puede hacer. Y esta aproximación solo se puede hacer cuando el ángulo es pequeño. ¿Ok? Entonces, si decimos que la tangente es aproximadamente igual al seno para ángulos pequeños y asumimos que ZA y Z del agua son pequeños, entonces yo podría agarrar estas dos fórmulas y cambiarlas un poco. Yo podría decir entonces que el tangente del ángulo ZA es aproximadamente igual al seno de ZA y es igual a dividido entre D'. Y decir que la tangente
del ángulo zeta del agua es aproximadamente igual al seno de zeta del agua y decir que esto es igual a A dividido entre D, ¿verdad? Ahora, esto es una aproximación, ¿verdad? Esto es una afirmación que yo hago en base a que las funciones se parecen mucho, pero no siempre es válido. Tengo que tener eso presente. Entonces, yo agarro esto y lo sustituyo dentro de la ley de Snell, ¿verdad? La ley de Snell dice que n de A por el seno de zeta A es igual a n del agua por el seno de zeta del agua. Entonces yo cambio seno de zeta A por A entre D. Entonces pongo NA por A entre D' es igual a N del agua por el seno de H2O. Y el seno de H2O era A entre D. Yo cancelo entonces las A's, que son iguales. Si lo puedo cancelar sin ningún problema. Y me queda entonces que D' es igual a D por N del aire entre N del agua. ¿Okay? Es decir, esto es igual a decir que D' es igual a D entre 1.33. Entonces, con esta ecuación uno puede predecir qué tan distinta va a ser la profundidad aparente con respecto a la profundidad real. De hecho, vean una cosa. Esto implica que la profundidad aparente siempre va a ser menor que la profundidad real. La profundidad aparente siempre es menor que la profundidad real. Por lo tanto, si ustedes ven una moneda en un lago, la profundidad a la que ustedes creen que se encuentra o a la profundidad a la que ustedes ven que se encuentra es menor a la profundidad que realmente está por un factor de 1.33. Ahora, hay un fenómeno muy interesante que es la reflexión interna total. Consiste en lo siguiente. Digamos que yo tengo una masa de agua, ¿verdad? Un lago. Y encima del agua hay aire, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que el índice de refracción del agua, el NH2O, es de 1,33 y el índice de refracción del aire es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que el índice de refracción del agua es mayor que del aire. Entonces, si yo consigo una fuente de luz que esté dentro del agua, o sea, si yo hago que un objeto emita luz dentro del agua, el rayo de luz va a subir, ¿verdad? Va a pegar con la superficie. En el punto donde pega con la superficie, se traza una línea normal y luego el rayo de luz atraviesa el aire formando un ángulo de refracción mayor, ¿verdad? O sea, esto es lo que uno espera que ocurra cuando el agua viaja de un medio donde el índice de refracción es mayor a uno donde es menor. Otra forma de decirlo es diciendo que la luz viaja de un medio que es ópticamente más denso hacia uno que es ópticamente menos denso. Ópticamente denso quiere decir con un índice de refracción mayor, ¿verdad? Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo este rayo de luz lo dibujo o lo oriento hacia esta dirección? Digamos, hacia esta dirección, entonces, si el rayo de luz pega ahí, yo tengo que trazar otra línea normal acá, y en este punto sale un rayo de luz con una inclinación todavía mayor. Bueno, todavía menor, más bien, ¿verdad? Entonces, va a llegar un momento en que cuando yo disparo el rayo de luz hacia cierta dirección, en ese lugar el rayo de luz va a pegar con la superficie y el rayo refractado va a salir formando exactamente un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando sucede esto, el rayo de luz ya no sale,
ya no sale, ¿ok? Porque forma un ángulo de 90 grados. Cuando sucede esto, decimos que la luz salió o incidió con un ángulo crítico. Zeta C es el ángulo crítico. El ángulo crítico sucede cuando el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, ya no sale hacia el medio ópticamente menos denso. Pero bueno, nada me impide a mí disparar un rayo con una dirección todavía más exagerada. Si yo disparo un rayo hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que dibujar la línea vertical. Y entonces el rayo que se produce ya no es un rayo refractado. Ahora es un rayo que se refleja. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto, la luz ya no puede salir del agua, sino que lo que hace es reflejarse en la superficie. Llamémoslo, perdón, ZR, que se mide con respecto a la normal. Entonces, cuando la luz incide en una dirección en la que ya no puede salir, decimos que sucede la reflexión interna total, ¿verdad? Porque la luz que va a pegar con la superficie ya no se refracta, sino que se refleja, ¿verdad? Se devuelve por el medio donde venía. Matemáticamente, esto es lo que ocurre cuando yo planteo la ley de Snell y me queda una ecuación donde yo igualo el seno de un ángulo a una cantidad que es mayor a 1. Es decir, no hay solución. Y solamente sucede, es muy importante, solamente sucede cuando la luz viaja de un medio más denso a otro menos denso. O sea, puede ocurrir cuando la luz viaja del agua al aire, pero no puede ocurrir, por ejemplo, cuando la luz viaja del aire al agua. En ese caso, la reflexión interna total nunca llega a suceder. ¿Ok? Ok, vamos a ver un ejemplo de esto entonces. Suponga que hay un vidrio que tiene un índice de refracción NV, vamos a ponerle NV para indicar que es N de vidrio, igual a 1.70, o sea que es inclusive mayor al del agua, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿cuál es el ángulo crítico de este material cuando la luz viaja del vidrio al aire? ¿Okay? ¿Cuál es el ángulo crítico de este material cuando la luz viaja del vidrio al aire? Entonces yo tengo un dibujo, digamos que esto es el vidrio, el índice de refracción del vidrio, voy a poner entonces como igual a 1,70, ¿verdad? Y el índice de refracción del aire es igual a 1. Entonces, yo tengo un rayo de luz que viaja hacia afuera del vidrio, ¿verdad? Y forma un ángulo con la línea normal que yo voy a llamar el ángulo crítico, ZC, ¿verdad? Entonces, cuando llega a ZC, el rayo de luz tiene que irse en dirección perpendicular a la normal, o sea, se tiene que ir en una dirección que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, zeta A, para este caso, va a ser igual a 90 grados.
Entonces yo llego y aplico la ley de Snell. La ley de Snell dice entonces que el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo de 90, ¿verdad? Recuerden que el seno de 90 siempre es igual a 1. Esto quiere decir que el seno del ángulo crítico es igual a NA entre NV por el seno de 90. O sea, es igual a NA entre NV. Y esto es igual a 1 dividido entre 1,70. Entonces el seno del ángulo crítico es igual a 1 entre 1,70. Eso es 0,588, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que el ángulo crítico es igual al seno inverso de 0,588. Es decir, es igual a 36 grados aproximadamente. Si este rayo de luz pega con un ángulo mayor a 36 grados, ¿verdad? Entonces ya la luz no sale, sino que la luz se refleja o se devuelve. Vamos a hacernos una pregunta hipotética, ¿verdad? ¿Con qué ángulo se refractaría la luz si ésta incidiera con un ángulo de 40 grados a través del vidrio? ¿Verdad? Vean que estoy tomando entonces un ángulo de incidencia que deliberadamente es mayor que el ángulo crítico, lo cual no debería ocurrir, ¿verdad? O lo cual, si ocurre, nos dice que la luz no se refracta, sino que se refleja, o sea, que se devuelve por el vidrio. Entonces, yo agarro, ¿verdad? Un dibujo del vidrio, ¿verdad? Y aquí yo digo, ok, si yo trazo la línea normal de color negro, y yo digo entonces que el rayo de luz pega en la superficie formando un ángulo de 40 grados, ¿verdad? Voy a tomar a el ángulo θV igual a 40 grados. NV se queda como 1,70, ¿verdad? Y el N del aire se queda como 1. Entonces, ¿con qué ángulo sale la luz? ¿Verdad? Entonces, aplico la ley de Snell. La ley de Snell dice entonces que el N del vidrio por el seno del ángulo del vidrio es igual al N del aire por el seno de θ del aire. Entonces, el seno del θ del aire es igual al N del vidrio por el seno de θ del vidrio dividido entre el N del aire, ¿verdad? Y esto es igual a 1,7 por el seno de 40 dividido entre 1. ¿Y eso cuánto da? Eso da 1,09, ¿verdad? O sea, el seno de θA es igual a 1,09, ¿verdad? Ok, entonces, esta ecuación no tiene solución, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo llegar y decir que el ZA es el seno inverso de 1,09, ¿verdad? Esto no, esto es un error matemático, ¿verdad? Entonces, bueno, físicamente, ¿qué es lo que ocurre acá? O sea, si la ley de Snell me da un error, entonces realmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre realmente es que la luz no se refracta, la luz se devuelve por el vidrio. Y cuando se devuelve por el vidrio,
describe un ángulo de reflexión que es igual a 40 grados también. Nada más que estos 40 grados se toman hacia esta dirección, ¿verdad? Porque esto es reflexión interna total. Es decir, que la luz se refleja dentro del vidrio. Si ustedes disparan el rayo de luz con 40 grados, la luz no va a salir al aire, porque la reflexión interna total no lo permite, ¿verdad? Es una de las limitaciones que tiene la ley de Snell. Vean que esto solamente ocurre cuando la luz viaja de un medio más denso a otro menos denso. Si la luz viajara de un medio menos denso a otro más denso, no habría ningún problema. Yo podría preguntarme, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la luz viene del aire al vidrio y forma un ángulo de incidencia de 40 grados? En ese caso, la ley de Snell no tendría ningún inconveniente. No daría error, porque lo que ocurriría es que la luz viene del aire, ¿verdad? Pega aquí, forma un ángulo de 40 grados. Vamos a ver zeta A de 40 grados. Y luego la luz se refracta hacia esta dirección. Y cuando se refracta, forma un ángulo zeta V, ¿verdad? Entonces, la ley de Snell dice que NV por el seno de zeta V es igual a NA por el seno de zeta A. Entonces, el seno de zeta V es igual a NA entre NV por el seno de zeta A. O sea, sería igual a 1 por 1,7, entre 1,7 por el seno de 40, ¿verdad? Y esto da 0,38. Y entonces, aquí no hay ningún problema matemático, porque el seno de zeta v, al ser igual a 0,38, implica que zeta v es igual al seno inverso de 0,38, que es igual a 22,3 grados. 22,3 grados. Y no hay ningún problema. O sea, aquí la luz sí continúa, aquí sí ocurre la refracción. Si ocurre la refracción, porque la luz viaja a un medio más denso. Entonces, cuando la luz viaja del aire al agua o del aire al vidrio, no debería ocurrir nunca la reflexión interna total. Eso solamente ocurre cuando viaja del vidrio al aire.